Muy buenos días. Vamos a proceder al acto que, con motivo de la festividad del patrón de la Facultad de Ciencias de la Educación San José de Calasanz, va a tener lugar hoy, aunque exactamente no es el día, pero me disculpan porque, bueno, la agenda es un poco complicada y yo quería sobre todo compartir este día de alegría, de reflexión también con todos ustedes. En primer lugar, tiene la palabra doña Inmaculada Montero García, secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, que dará lectura de la memoria de actividades de la Facultad del curso académico 2017-2018. Muchas gracias, señora rectora. Bueno, excelentísima señora rectora, señor decano, estudiantado, compañeros, amigos, gracias por estar hoy aquí. Para mí es un honor y una gran satisfacción poder presentar la memoria. ¿No se escucha, Ana? Sí, ¿no? Es un honor y una satisfacción poder presentar en este momento la memoria académica del curso pasado, el resultado del trabajo no solo del equipo de Canal, sino también de todos los miembros y todos los sectores que componen la comunidad educativa de este centro de la facultad. Voy a intentar sintetizar y hablar lo menos posible, pero bueno, he intentado resumir lo más significativo del curso anterior. En la memoria académica, bueno, voy a describir el equipo de Canal: el decano don Javier Villoria Prieto, la secretaria Inmaculada Montero, vicedecano de Ordenación Académica y Ordenación Docente, don José Luis Lupiáñez, vicedecana de Práctico, Asunción Romero, vicedecano de Estudiantes, Pedro David Chacón, vicedecana de Internacionalización, que como saben el curso pasado tuvimos dos decanas, Ana María Ramos y Katia Caballero, vicedecano de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social, Antonio Fernández Castillo, y la vicedecana de Investigación, Posgrado y Transferencia, Pilar Núñez Delgado. Los coordinadores de las distintas titulaciones: por Educación Social, Gabriel Carmona; por Educación Infantil, María Fernández Cabeza; en Pedagogía, José Antonio Pareja; en Educación Primaria, Luis Ruiz; y en Educación Primaria Bilingüe, Ana María Ramos. También he resumido algunos acuerdos que se adoptaron en las distintas juntas de centro del curso pasado, como la aprobación de la permuta semestral en la titulación de Educación Infantil de 2 materias, Educación Nutricional para la Salud y la Ciencia Didáctica en Educación Infantil, la admisión de 2 estudiantes extranjeros en primero de cada una de las titulaciones de Pedagogía y de Educación Social, la propuesta de modificación de la organización de materias por curso en el doble grado de Educación Primaria y Estudios Ingleses, los proyectos que correspondían al programa de apoyo a la docencia práctica, sobre todo relacionados con los nuevos medios para la docencia, los recursos multimedia, la aprobación de la Comisión No Permanente de Garantía de la Calidad del Centro para la aplicación del programa Implanta, sobre el que aún estamos trabajando, y la aprobación de la propuesta de premios extraordinarios fin de grado 2016-2017. Un resumen un poco del personal del centro. Somos casi 500 profesores. Ahí hay que decir y destacar que en esa cifra no están incluidos los profesores que no están censados aquí, con lo cual, como saben, hay muchos miembros de departamentos que, aunque no estén aquí censados, pero sí imparten docencia, con lo cual esa cifra podría ascender perfectamente a 300 o 310 profesores. También tenemos 71 miembros del PAS, del personal de Administración y Servicios, entre personal de secretaría, personal de biblioteca, departamentos, personal de conserjería, de limpieza, de mantenimiento y técnicos genéricos, y de docencia e investigación. Los alumnos matriculados en el centro en el curso pasado, casi 5.000 alumnos, ascendieron a 4.995, y esos alumnos estaban situados, distribuidos en los siguientes grados. El grado de Educación Primaria, el que tiene el mayor número de alumnos, con 2.168, seguido del grado de Educación Infantil, 1.358, el grado de Educación Social, casi 600 alumnos, 593, en Pedagogía, 548, en Primaria Bilingüe, casi 300 alumnos, 288, y en el doble grado de Primaria y Estudios Franceses, 18, y en Estudios Ingleses, 22. Por titulaciones, los alumnos egresados, o sea, los que obtuvieron la titulación el curso pasado, la mayor parte, lógicamente, correspondieron al grado de Educación Primaria, 226, que son casi el 50%, seguido por el grado de Educación Infantil, 118,
el grado de Educación Primaria Bilingüe, 61, en Educación Social, 55 y en el de Pedagogía, 51. He querido resaltar aquí también las plazas de prácticas externas curriculares, porque como saben esto es un distintivo de nuestro centro. Casi en total son 2.000 plazas las que gestiona la profesora Asunción desde el vicedecanato de Prácticum. En el grado de Educación Social están, como ven, desglosados por grado, son 131, en el de Pedagogía 111, en el grado de Educación Infantil, el P1 y el P2, o sea, el práctico en el primer tramo y el segundo, son 313 y 329, o sea, casi 700 plazas. En el primaria 454, en el P1 y 459 en el P2, y primaria bilingüe tiene 56 en el P1 y 52 en el P2, perdón, 62 en el P2. También he de destacar la cantidad de alumnos, como saben, en los programas nacionales e internacionales que mueve esta facultad. En el programa SICUE, que es el programa nacional, salieron 46 alumnos, una cifra bastante superior al curso pasado, y en los programas Erasmus 155 de nuestros alumnos salieron fuera. En cuanto a la movilidad entrante, estudiantes SICUE entraron 141 alumnos, o sea, estudiantes de otras facultades a nivel nacional también que vinieron a esta facultad, la Facultad de Educación, y estudiantes Erasmus 109 son los que entraron. Bueno, como les decía antes, tenemos 10 departamentos que tienen sede en este centro. Hay otros profesores que pertenecen o están adscritos a otros departamentos, pero estos son los que tienen sede y están adscritos a este centro, ¿vale? Son didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, didáctica de la lengua y literatura, didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias experimentales, didáctica de las ciencias sociales, didáctica y organización escolar, métodos de investigación y diagnóstico en educación, pedagogía, psicología evolutiva y de la educación y sociología. En cuanto a los rankings, siempre me regaña después la rectora porque me dice que siempre hablo de los rankings, pero bueno, yo quiero situar este año que hemos ascendido en el ranking nacional y hemos quedado los terceros a nivel nacional. Antes estábamos los quintos, que solo está por delante la Universidad como saben, Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Y en el de Shanghái pues también aparecen como entre las 300 mejores del mundo. Hay un total de 41 grupos de investigación en el país, en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, y la Facultad de Ciencias de la Educación también participa o ha participado hasta el pasado curso en 8 proyectos de excelencia, 16 proyectos I+D y 3 proyectos europeos. Tenemos también 9 revistas científicas publicadas desde esta facultad. Desde el Vicedecanato de Investigación, durante el curso pasado, se ha constituido la Unidad de Investigación de Excelencia en Educación, que es algo que creo que merece la pena resaltar, así como el Instituto Universitario de Investigación junto con la Universidad de Sevilla. 5 másteres se imparten en la actualidad en esta facultad, son el Máster Universitario en Investigación e Innovación en Currículum y Formación, el Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica, el Máster en Investigación, Desarrollo Social e Investigación Socioeducativa, el Máster Universitario en Didáctica de la Matemática y el Máster Universitario en Artes Visuales y Educación, un enfoque construccionista. Y el doctorado, como saben, que es el programa oficial de doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, saben también que hay muchísimas actividades que se organizan desde el decanato y con la colaboración también de distintos departamentos. Aquí solo voy a nombrar algunas de ellas, como son las jornadas de recepción de estudiantes, las conferencias, diferentes conferencias, por ejemplo la de Juventud y Violencia de Género, las acciones formativas para la inserción laboral de titulados en pedagogía, sesiones informativas, por ejemplo las de comunidades de aprendizaje, taller de tolerancia e identidad de género, curso de creatividad, exposiciones fotográficas. Esta es una imagen que he recogido de una de esas actividades. Otras jornadas sobre investigación, posgrado en educación, jornadas de emprendimiento, como saben todos los años las realizamos. Otros talleres también, por ejemplo esta de prevención del SIDA, que fue muy interesante, mercadillo, en este caso de rescate animal, pero hay otros muchos, taller de atención educativa social con menores, jornadas de acoso escolar, encuentros de práctica y distintos congresos internacionales y de universidades y educación inclusiva, que precisamente ahora acabamos de tener que esperar un poco también para que desalojaran el aula, o sea que continuamente tenemos actividades en esta facultad.
esos niveles, ¿no? No me voy a entretener mucho más. Y sí voy a resumir por algunas actividades, ¿no?, de transferencia, por ejemplo, la participación de la facultad en la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, el aula científica permanente. El curso pasado tuvimos 36 actividades para 827 escolares, o sea que además de los 5.000 alumnos que aquí están normalmente, hay también otros escolares que pasean por el centro. Proyecto PISA, que ya quiere terminar. El proyecto PISA, que el curso pasado en la facultad desarrolló 6 proyectos, y también el Salón Estudiantil de la Universidad de Granada, que se coordina, como saben, con la Unidad de Orientación del Vicerrectorado de Estudiantes. Bueno, espero no haberles cansado demasiado con los datos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Montero. Tiene la palabra don Ángel Licera Ruiz, profesor titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, que pronunciará la conferencia con el título Visión del paisaje desde las ciencias sociales. Señora rectora magnífica, muy bien. Señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, equipo de canal, queridos compañeros, queridos alumnos y amigos. Tengo el honor de dirigirme a ustedes como profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de esta universidad. Y, en primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros de departamento por su confianza para que sea su representante en este acto académico y porque me hayan considerado merecedor de pronunciar esta lección de apertura del curso 2018-2019. Para mí es una gran satisfacción esta deferencia y me siento muy honrado. Espero responder satisfactoriamente. Mi intervención va a versar sobre el paisaje desde la perspectiva de las ciencias sociales, un tema que, como geógrafo, siempre me ha interesado y que a lo largo del tiempo me ha cabido la satisfacción de haberlo abordado en mis clases, en mis publicaciones y disfrutado con la práctica de los itinerarios didácticos que, centrados en su estudio, he realizado todos los cursos con mis alumnos. El título de esta lección da para llenar un curso y más, así que lógicamente abordaré solo algunos aspectos relevantes de la consideración del paisaje desde aspectos que interesan a las ciencias sociales, es decir, el paisaje como construcción y manifestación social y cultural. A ello dedico las siguientes palabras. El paisaje no ha existido siempre. Espacio, territorio, sí lo ha habido, pero no paisaje. No en todas las culturas ha existido paisaje, de manera que se puede hablar de sociedades no paisajísticas, que poseían un entorno que percibían a través de los sentidos, pero en su origen el paisaje alude a la forma en que la gente habita el terreno, a su visión estética y espiritual del mismo. El paisaje es, pues, una construcción social. Son los colectivos humanos los que construyen el paisaje. Sin el observador, el medio, el territorio, es una realidad física, pero no un paisaje. Ni el mundo clásico griego ni el romano tuvieron auténticamente paisajistas. Tenían espacios agradables, un sentimiento de la naturaleza, jardines donde solazarse, un pensamiento paisajero, como dice Berke, pero no un sentido estético y trascendente de estos espacios. El germen de la noción de paisaje va surgiendo en Oriente, en la antigua China, donde surge una palabra para denominarlo, sansui, montaña y agua, hacia los siglos IV y V, entre poetas y pintores que aprovechaban la pintura como notable medio de comunicación para transmitir ideas y emociones y describir las maravillas y el simbolismo de estos espacios. Estos pintores chinos trabajaban sus obras como metáforas
y no como representaciones objetivas de su entorno, y en ellas atienden a los valores estéticos de las texturas, los efectos de luces y sombras, a los colores que asocian con la meditación, la elevación espiritual, y conectan con el misticismo y la esfera ética. Así expresa esta idea Chie-Lin Yun: el sentimiento a través del gusto crea la belleza. Todo ello como medio y fin para alcanzar el estadio de unidad con el Tao. La unidad del hombre con el Tao se equipara con la unidad del hombre con la naturaleza. Así pues, el paisaje nace como una obra del espíritu. Solo existe paisaje cuando existe contemplación y la voluntad de ver el espacio como un objeto estético. Es la mirada del hombre la que vuelve paisaje lo que naturalmente era solo territorio. Como en Oriente, en Occidente, la conciencia y la noción de paisaje se configura cuando se produce un cambio en la forma de pensar el mundo y la naturaleza. Una domesticación artística de la naturaleza que se percibe como un espacio más o menos bello, que se goza con su contemplación. Fueron pintores renacentistas de los Países Bajos y de la Italia del siglo XIV los primeros que contribuyeron al descubrimiento de la belleza paisajística, introduciendo en sus cuadros un pequeño fondo de escena, la veduta, un segundo plano que servía para dar profundidad a los cuadros, representando una porción de vista sobre el campo, una estampa, sin embargo, muy subalterna del tema central del cuadro. Junto a estos pintores, el relato de Petrarca de su subida al Mont Ventoux en 1336, por el mero placer de hacerlo, y en el que extasiado narra la emoción intensa que le suscita el panorama que se le presenta ante sus ojos, esas palabras se consideran los artífices del surgimiento del paisaje como concepto moderno, porque Petrarca pone en relación naturaleza más luz interior, y esa es la naturaleza del paisaje. En los siglos XV y XVI, el paisajismo ya se extendía por Italia y Flandes, sus representaciones van ganando espacio en los cuadros, y ya durante los siglos XVI y XVII, la pintura del paisaje se consolida como un género independiente. Rasgos sobresalientes de la evolución de la representación del paisaje son que se produce la laicización de los elementos naturales y el tratamiento de la perspectiva óptica, profundidad, sucesión de planos, líneas de fuga, lo que Roger llama artealización, con la que se comienzan a contemplar los lugares como objetos de placer estético. Algunos investigadores afirman que solo se puede confirmar la aparición de la noción de paisaje en el momento en que surge la palabra para decir paisaje. La palabra paisaje no nació como sinónimo de territorio, país o ambiente, sino como término lleno de connotaciones estéticas. Hasta 1680 no aparece en Occidente una palabra para designar el paisaje como una acepción estética. Fue un galicismo, paysage. Más adelante, Landschaft en holandés, Landschaft en el mundo anglosajón. Le seguiría el paesaggio italiano, el paisaje en castellano. La RAE dice que el término se introduce a comienzos del siglo XVIII. Y landscape en inglés, en este caso hacia 1725. La consolidación del concepto paisaje requirió no solo de una palabra para denominarlo, también de un vocabulario aplicado a la descripción y sentimiento del paisaje. Así palabras como sublime, pintoresco, bucólico, majestuoso, asombroso, admirable. El término sublime, por ejemplo, se concibió para definir el valor estético de la naturaleza basado en el asombro y el recogimiento que ésta suscita. Este vocabulario se desarrolla durante el romanticismo, finales del XVIII y principios del siglo XIX, asentado en el espíritu, en la estética, en el arte. Hoy día, el vocablo paisaje, convertido en un concepto polisémico con muchos sentidos y aplicaciones, forma parte de nuestro vocabulario habitual y ocupa un lugar importante en muy diversos campos de conocimiento. Las disciplinas, que en considerable número incorporan su interés por el estudio del paisaje, han tratado de profundizar y transformar la concepción del mismo desde punto de vista a cosa, es decir, en objeto. También desde estas perspectivas se alarga artificiosamente y metafóricamente su campo semántico con expresiones como paisaje audiovisual, paisaje político.
En el estudio del paisaje es un ámbito, el estudio del paisaje es un ámbito de estructura pluridisciplinar por antonomasia, en el que las ciencias sociales tienen un importante papel. En el caso de la geografía ha sido y es un objeto de estudio preferente, porque uno de sus cometidos fundamentales es explicar las relaciones e interdependencias que se establecen entre el hombre, la sociedad y el territorio. Y en el paisaje siempre está presente el territorio y la huella humana. En la actualidad el paisaje se entiende como una entidad dual, objetiva y subjetiva, una fusión de materia y espíritu, visiones que no son excluyentes. El Convenio Europeo de Paisaje del año 2000 declara que el paisaje se refiere a una parte del territorio tal como es percibida por las personas, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Así pues, en el paisaje conviven un hecho real, una construcción social y también un escenario, una apariencia, un espacio subjetivo fruto de las apreciaciones del observador. De cara a su estudio, estos ámbitos pueden organizarse a su vez en tres dimensiones. En el paisaje como materia podemos distinguir una dimensión física y objetiva, natural o producida por los hombres, que conforma la estructura del paisaje y sobre la que se desarrolla la acción humana, el paisaje dado o el paisaje como ciencia. Otra social, un escenario, una apariencia plasmada por el ser humano que se relaciona con su medio, lo usa, lo explota y lo transforma. Una construcción social, el paisaje construido o el paisaje como cultura. Y en tercer lugar, desde la perspectiva del paisaje como espíritu, otra dimensión semiótica, de representación, que arranca con la actividad perceptiva, cultural y subjetiva del observador a través de sus filtros sensoriales y culturales, y configura el entorno significativo y simbólico del paisaje. Sería el paisaje representado o el paisaje como sentimiento. Desde la consideración del paisaje como ciencia, podemos decir que los paisajes son objetos reales, que poseen una materialidad, unos elementos naturales y humanos que establecen relaciones. Y desde esta perspectiva, su estudio busca el conocimiento más objetivo que trate de corresponderse con la esencia de cada uno de ellos, centrarse en lo que es el paisaje, en lo que contiene al margen de la mirada del observador. Un enfoque marcadamente positivista de la consideración del paisaje como un geosistema que refleja la realidad ambiental de cada lugar, a la vez que compendia la historia de los procesos naturales y antrópicos que se han desarrollado y se desarrollan en su seno. En este campo, preferente de las ciencias físico-naturales, biológicas, medioambientales y de otras ciencias humanas de un fuerte componente técnico, como la arquitectura. El paisaje también es cultura. Los paisajes culturales son aquellos que constituyen el antropoma, que han sido transformados por la actividad humana y en los que predomina la presencia de elementos antrópicos. En sentido estricto, podría decirse que hoy día el paisaje natural no existe, sino con distintos grados de naturalidad o de transformación, pues en realidad no hay territorios sobre la superficie terrestre que no estén influidos por la acción antrópica. Para muchos, además, la expresión paisaje cultural es un pleonasmo, ya que todos los paisajes son inherentemente culturales, porque en la expresión paisaje está incluida el término cultura, ya que todo paisaje incluye una mirada cultural sobre él. Los hombres, las mujeres, la sociedad, transforman el paisaje e imprimen en él el sello de sus necesidades, capacidades, valores, y surgen así los paisajes culturales, resultado a la vez de las características del medio y de las maneras en que los habitantes han podido adaptarse a él. Desde un enfoque cultural, el paisaje es herencia, memoria e identidad. Nacemos, vivimos, morimos en algún paisaje. Este paisaje nos aporta sentido de pertenencia a una parte del territorio. Los valores identitarios de los paisajes se refieren a determinados elementos de los mismos que con una gran carga simbólica para las poblaciones locales. Bien es cierto que el sentido identitario del paisaje no se reserva exclusivamente al paisaje cultural. Podríamos hablar de una identidad intrínseca y de una identidad reflejo. La identidad intrínseca sería aquella que
configura la propia individualidad geográfica del paisaje, conformada por una singularidad geológica, climática, de su flora y de su fauna, identidad reconocida y valorada por los colectivos que habitan estos paisajes. Es el valor identitario, por ejemplo, de los paisajes de la naturaleza patria en Estados Unidos, grandiosos escenarios naturales que han contribuido a la afirmación de la identidad de ese país a lo largo del siglo XIX. A su vez, la identidad reflejo aludiría a los valores identitarios otorgados al paisaje como fruto de su transformación social a lo largo del tiempo. En el reconocimiento en los paisajes de los rasgos de identidad cultural de los colectivos que lo conforman, han tenido un papel destacado los viajeros foráneos, en especial los viajeros románticos de los siglos XVIII y XIX, quienes en la búsqueda de lugares pintorescos desvelaban identidades de los lugares visitados. El paisaje como construcción social no solo refleja la cultura, sino que es parte de ella. Acercarse al estudio de un paisaje supone en consecuencia una forma de iniciarse en el conocimiento de los rasgos distintivos de sus habitantes, de su forma de ser y de actuar. De manera que conocer un paisaje significa algo más que conocer una porción de territorio. Conlleva también entender a los hombres, a las mujeres, a los grupos sociales, a los pueblos que lo han habitado y lo habitan. Este rasgo identitario es, en última instancia, reflexivo, porque los hombres confieren identidad a los paisajes, pero también los paisajes forman a los individuos, definen su carácter y hasta determinan su manera de pensar, de sentir y de actuar. Aspectos que interesan a la geografía, a la historia, a la sociología, etc. Es cierto que muchos paisajes que se tienen por identitarios son en realidad paisajes arquetípicos que se transmiten aireados por la literatura, el arte, los medios de comunicación o la escuela y devienen en una banalización para el consumo de turismo de masas. El paisaje también es patrimonio y reconocer la dimensión patrimonial del paisaje conlleva superar la división entre patrimonio natural y patrimonio cultural. Un paisaje determinado pasa a considerarse como patrimonio cuando unos grupos sociales lo vinculan con una serie de valores tangibles e intangibles. Estos valores pueden ser ambientales, basados en la singularidad de sus elementos, valores antrópicos, pueden ser valores históricos, de memoria, de identidad individual y colectiva, valores estéticos o valores recreativos. Estos rasgos de afirmación de identidad patrimonial con el paisaje no tienen ni deben reservarse a los paisajes excepcionales o prototípicos. Los paisajes cotidianos están cargados con iguales y mayores merecimientos para tal reconocimiento. Y si no los vemos y reconocemos, es porque no nos ha enseñado a mirarlos. Bien es verdad que no todos los paisajes culturales son merecedores de ser considerados como unos espacios relevantes y atrayentes, o de ser distinguidos y valorados entre las señas de identidad que retratan a una población. Se ha argumentado que no hay paisaje más cultural, como reflejo de la actividad humana, que los vertederos. Pero no puede decirse que estos sean ejemplos de paisajes reconocidos por su alto valor patrimonial. Podría concluirse que todo paisaje es cultural, pero no todo paisaje cultural es patrimonio. Desde la perspectiva del paisaje como sentimiento, hay que considerar que el paisaje no es únicamente material. Es también constructo condicionado por unas representaciones que se inscriben en un sistema de valores y de esquemas culturales propios de una sociedad y de una época dada, al que se unen las experiencias personales. Es decir, los paisajes son también como nos parecen, como los sentimos, y en función de esto último, como los vivimos. O sea, una vivencia, una representación mental marcada por la subjetividad, una forma de ver y de imaginar el mundo capaz de suscitar sentimientos y valoraciones estéticas. Y este conocimiento interpretativo del paisaje, vivido y valorado, resulta tan importante como los anteriores. El estudio de cómo la imagen de esta realidad es percibida por las personas que forman parte de un paisaje, por sus observadores, siempre parciales y subjetivos, de cómo valoran y disfrutan esa imagen, es objeto de conocimiento de la psicología, la filosofía, la sociología, la historia del arte
y configura ingredientes del sentimiento. Desde esta perspectiva, el paisaje, con sus formas, colores, luz, etc., es fuente de emociones que estimulan nuestra imaginación, la sensibilidad, las emociones, la creatividad y nos hace vivir una experiencia estética. En su nacimiento, el paisaje tenía, como hemos visto, un estrecho vínculo con el arte, pero apreciar la naturaleza como si fuera una imagen pictórica no es apreciar la naturaleza como naturaleza. El entorno, por ejemplo, natural, debe ser apreciado y valorado estéticamente, pero no reducido como una apreciación estética de un cuadro, sino en términos de sus cualidades expresivas, serenidad, majestuosidad, etc. Según Carson, los atributos estéticos del entorno a apreciar y valorar son aspectos tales como la delicadeza de una flor, la austeridad de un desierto, la serenidad de un prado tranquilo o la presencia amenazadora del cielo antes de una tormenta. En la actualidad, los roles estéticos en el paisaje parecen haber ido cambiando y ampliándose desde la admiración por la verdolatría, la idolatría por lo verde, o por la belleza de los paisajes sublimes y pintorescos representados en los espacios de montaña, las playas vírgenes, etc., a otras configuraciones cuyo atractivo se cimenta en lo inusitado, la sensación de aventura, como es, por ejemplo, el caso de los desiertos cálidos o los parajes árticos, paisajes extremos, silenciosos y áridos, donde el verde da paso a la dominancia de los ocres o el blanco y a los relieves planos y monótonos. También la consideración del paisaje cultural, a partir de la experiencia espacial de los sujetos, puede configurar diversas y complejas dimensiones del mismo, principalmente en el paisaje urbano. Ahí adquieren representaciones en las que se entremezclan los factores personales, sociales, psicológicos, singulares de los ciudadanos, junto con las características sociológicas, urbanísticas, económicas, etcétera, del contexto. Así se puede hablar de otros paisajes cotidianos. En ellos se desarrolla nuestra vida y se configura nuestro acervo personal y colectivo. Pasan con frecuencia desapercibidos por sus propios paisanos, que suelen conocer su medio ambiente, pero no en términos de paisaje. Resulta fundamental y urgente una consideración y puesta en valor social de los paisajes cotidianos. Se habla también de paisajes emocionales generados por la ausencia, el exilio o la emigración, paisajes del recuerdo que se fijan en el imaginario de los individuos y colectivos a través de la evocación de unos espacios que con frecuencia poco tienen que ver con los que contemplan a diario en sus nuevos destinos, ni con los que al pasar el tiempo se han configurado con la evolución de los mismos. En este sentido podrían clasificarse como paisajes fosilizados en la memoria, paisajes del cuerpo, paisajes que varían de unos momentos vitales a otros, que se experimentan de forma diferente según las circunstancias u otras de los individuos. Son los paisajes de la infancia, de la vejez, de la enfermedad, los paisajes del miedo, paisajes urbanos que permanecen ocultos a aquellas personas que consideran inseguras determinadas zonas de la ciudad. Desde el punto de vista del observador, de su experiencia singular, son paisajes visibles para uno e invisibles para otros, porque se obvian de su experiencia. Solares abandonados, espacios oscuros, sin pavimentar, calles estrechas, etc. Los paisajes efímeros y fugaces, aquellos surgidos de la experiencia marcada por la urgencia, por los desplazamientos rápidos, de trámite, por la transitoriedad, en los que la premura de los recorridos impide una mínima legibilidad y el paisaje se compone de imágenes fugaces de la ciudad. Todo lo opuesto de la tranquilidad con la que se suele experimentar el paisaje en el medio rural y natural. Los paisajes banales, fruto de la globalización cultural y económica, en la que determinados espacios se presentan como productos estereotipados, con un carácter de uniformidad e impersonalidad, ajenos a la cultura y a las sociedades donde se implantan, paisajes empobrecidos en sus valores y significados, negaciones del paisaje identitario, paisajes que se repiten y replican en lugares diferentes con los mismos clichés de uso. Semejantes a los anteriores, los llamados paisajes aterritoriales, los no lugares de la geografía,
Son espacios replicados por doquier que no traducen las características físicas, sociales y culturales de su entorno: aeropuertos, estaciones, gasolineras, autopistas, paisajes territoriales de los que tampoco se libra el medio rural hoy día: urbanizaciones dispersas, unifamiliares, estructuras viarias, centros comerciales periféricos, etcétera, etcétera. Y tantas otras formas de plasmarse el territorio, como los paisajes del recuerdo, de la invisibilidad, los paisajes de la noche, los micropaisajes, los paisajes de frontera, etcétera, etcétera. El paisaje cambia y evoluciona, y en él quedan reflejados los hitos de la historia del paisaje y de la historia en el paisaje. La historia del paisaje es el resultado de la secuencia temporal a lo largo de la cual se han producido factores y procesos de cambio en sus elementos constitutivos, movimientos tectónicos, cataclismos, erosión, etcétera. La historia en el paisaje es el resultado de la evolución ligada a los avatares sociales y culturales de las distintas colectividades asentadas sobre un paisaje, y que queda atestiguada con la presencia de elementos materiales como vías de comunicación, infraestructuras, ruinas, castillas, monumentos, etcétera, etcétera. Con algunos de estos cambios, un bien tan valioso como el paisaje sufre riesgo de perder sus cualidades más relevantes y positivas. Como ya hemos tratado antes, hoy día los procesos de globalización, el turismo de masa, los medios de información, en muchos casos estereotipan los paisajes, desfiguran sus valores, degradan su esencia y desnaturalizan su identidad, lo que deviene en gran medida en la banalización del paisaje. La progresiva degradación de los ecosistemas naturales y la pérdida de identidad de los paisajes culturales ha hecho que cada vez más en las sociedades desarrolladas se despierte una sensibilidad por el medio ambiente y por la protección y conservación de los valores paisajísticos. La conservación del paisaje, la conversión del paisaje de bien patrimonial en recurso patrimonial se ha concebido en muchos casos como un instrumento fundamental para la conservación del paisaje. De bien en recurso, porque abre la posibilidad de aportar recursos económicos que ayuden a su cuidado. Pero es necesario sopesar el potencial deterioro que se produce con la mercantilización del paisaje. Sin duda, la educación y su contribución al conocimiento y valoración del paisaje son los instrumentos más seguros para despertar actitudes de respeto y conservación. Sentir el paisaje y crear en torno a sus múltiples valores una conciencia ecológica, social y cultural que mueva a su protección supone una formación muy valiosa para toda persona. Es necesario plantear una actitud ética frente al paisaje, una ética de la responsabilidad, que no podemos entender recíproca con la naturaleza, sino voluntaria y por convencimiento. Una ética que no considera únicamente al ser humano como simple espectador o contemplador pasivo, sino también participativo y responsable de sus actuaciones, principalmente sobre sus paisajes cotidianos, al abrigo de sentimientos de topofilia, es decir, desde el amor a la tierra que propicia el vínculo afectivo entre el lugar, entre la gente y el lugar. Finalmente, desde la consideración del paisaje y la educación, podemos considerar que los paisajes son ámbitos espaciales que constituyen nuestro marco de existencia, en los que estamos inmersos permanentemente, formamos parte de ellos, los vivimos y experimentamos, albergan nuestra herencia individual y colectiva, los creamos y nos modelan, nos anteceden, nos sobreviven, contribuimos a crearlos y también a destruirlos, pero no los conocemos. En el ámbito social, conocer y valorar sus paisajes supone para el ciudadano en general un enriquecimiento de sus conocimientos, representaciones y competencias y una concienciación sobre el peso de su cultura. Su estudio implica una serie de tareas que incumben a ámbitos tan amplios como la educación intelectual, con el desarrollo de competencias cognitivas para pensar el espacio, desarrollar la memoria, el razonamiento y el juicio crítico a la hora de leer e interpretar un paisaje. Competencias de orden procedimental conectadas con saber observar, pensar y expresar el espacio,
lo que significa dotar de un vocabulario para comunicarlo y de métodos para representarlo, competencias para la educación emocional, relacionadas con el saber ser, despertar y sentir emociones al contacto con un paisaje, encontrar placer en descubrir los paisajes, ser curioso, buscar y comprender aquello que se sale de lo ordinario, descubrir sentimientos y despertar valores éticos que doten de sentido, de responsabilidad nuestras relaciones con el paisaje. En la actualidad, el estudio del paisaje ocupa un lugar destacado en muy diversos campos de conocimiento, de modo que sus connotaciones amplían las necesidades formativas de este contenido en aspectos hasta ahora poco atendidos. A su estudio se dedican ciencias naturales, como la geología, la biología o la ecología, y ciencias sociales, como la geografía, la historia, el arte, la literatura, sociología, economía, filosofía, psicología, el derecho, la política y tantas otras, pasando por la arquitectura o la ordenación del territorio. A su vez, desde estas disciplinas pueden abordarse facetas singulares y desglosarse ámbitos de conocimiento más específicos. Por ejemplo, en el arte puede considerarse su relación con el paisaje desde la pintura, la literatura o la música. Fruto de estas características, la enseñanza del paisaje se presenta como una empresa nada fácil, pues, en primer lugar, debe basarse sobre todas las dimensiones de su concepto, lo que demanda una reflexión compleja y acercarse a la realidad espacial desde una perspectiva globalizadora y de transversalidad, sin aproximaciones restrictivas, pero evitando la mera yuxtaposición de los campos disciplinares. En el logro de este empeño formativo es mucho mejor el objeto que su representación, la observación directa que la indirecta, y en este sentido un relevante, tradicional, pero infrautilizado recurso didáctico son las excursiones o itinerarios didácticos, que adecuadamente preparados y ejecutados son fuente de innumerables beneficios para el estudio de la geografía y del paisaje, para su disfrute y aprecio, que después despierte el compromiso por su conservación. Pues, parafraseando Heike Freire, hay que favorecer que en los niños el amor al planeta, al paisaje, antes que pedirle que lo salven. Resumiendo las intenciones sobre el tratamiento educativo del paisaje, una secuencia didáctica apropiada para este proceso sería: cuando conozco el paisaje, lo valoro. Cuando lo conozco y valoro, lo disfruto. Cuando lo conozco, valoro y disfruto, lo respeto. Y cuando lo respeto, trato de protegerlo, cuidarlo y transmitirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Liceras. Tiene la palabra doña Inmaculada Montero García, secretaria de la Facultad, para dar lectura de los distintos premios y distinciones. Bueno, procedemos a la entrega de los premios extraordinarios fin de grado de los que han podido venir esta mañana. En el grado de Pedagogía, doña Noelia Parejo Jiménez. En el grado de Educación Infantil, María del Pilar Olivella, Madrid. Me voy a poner aquí mejor. El reconocimiento de los nuevos doctores del curso 2017 y 2018, Manuel Jesús Cardoso Pulido.
Don José Ignacio Rico Romero. Mención honorífica a los miembros de la facultad jubilados durante el curso académico 2017-2018, doña María Eugenia Fernández Fraile, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Don Antonio Luis García Ruiz, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Don Fernando Justicia, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Don Juan Mata Anaya, Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Doña Aurelia Ramírez Castillo, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. No ha venido. Bueno. Doña Brigitte Urbano Marchi, Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Enhorabuena y felicidades a todos. Tiene la palabra don Javier Villoria Prieto, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchas gracias. Excelentísima señora rectora de la Universidad de Granada, señora secretaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, autoridades académicas, personal docente e investigador, estudiantes, personal de administración y servicios, antiguos profesores y alumnos, un año más, un curso más, el decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada ha preparado con ocasión de su festividad académica una jornada de celebración y sincero homenaje a la comunidad universitaria de la que nos preciamos de formar parte. Por eso mi voz se une, en primer lugar, a la de todas mis compañeras y compañeros para agradecer en su nombre la presencia de quienes hoy nos acompañan, estudiantes recién egresados con honores, doctores, noveles que han obtenido el máximo rango académico, personal de administración y servicios y profesores e investigadores ya jubilados que con su trabajo, con vuestro trabajo y vuestro esfuerzo
habéis sabido impulsar de manera eficaz la calidad de la docencia, la investigación y la gestión en educación, tanto dentro como fuera de nuestra universidad. De manera particular, por aceptar ser nuestro introductor en este día de celebración compartida, quiero felicitar al profesor don Ángel Liceras, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Su más que elocuente lección inaugural nos ha mostrado las posibilidades del paisaje como construcción y manifestación social y cultural, un recorrido que nos propone desde el surgimiento de la idea estética de paisaje, hasta llegar a su acepción terminológica en Europa y España a partir del siglo XVIII, para a continuación desarrollar el concepto en relación con la ciencia y la cultura. Una sin duda clase magistral brillante, donde, como tan acertadamente indica nuestro querido profesor, y cito, desde un enfoque cultural, el paisaje es herencia, memoria e identidad, pues aporta sentido de pertenencia a una parte del territorio, a la que yo añadiría, recurriendo a los exempla medievales, que en el caso de Granada y su entorno, hoc etiam valet ad, pues no creo que podamos hallar un mejor enclave geográfico para dar verdadero significado a sus palabras. Quiero decir igualmente que comparto con el profesor Liceras su planteamiento ético ante el paisaje, desde un punto de vista participativo y responsable, porque conocerlo y respetarlo supone un enriquecimiento para la ciudadanía y una concienciación sobre la importancia de su cultura. Y coincido también con él en que para poder valorar y entender el paisaje hay que saber observarlo, interpretarlo y recrearse en él. Y todo esto llevándolo a nuestro terreno, es decir, el de los estudios universitarios. Finalmente, en este acto de salutación inicial, quiero agradecer en nombre de todas las personas de nuestro matinal auditorio la síntesis de la memoria del curso académico 17-18 que ha realizado la secretaria de nuestra facultad, doña Inmaculada Montero, quien nos hace partícipes, con la obligada transparencia que el acto requiere, de aquellos datos efectivos que detallan la extensión y diversidad de la vida académica de un espacio convivencial e hiperactivo como es este, que año tras año hemos ido construyendo muchas de las personas que hoy aquí nos hemos citado para festejar a nuestro patrón. Hace 2 cursos, en estas mismas fechas, nos reuníamos para celebrar el 25º aniversario del Centro como Facultad de Ciencias de la Educación y con tal ocasión señalábamos los cambios y desafíos que se avecinaban en el sistema universitario español y a los que tendríamos que responder de una forma colectiva. Algunos de esos cambios ya son una realidad y pretenden amoldar la estructura docente a las nuevas demandas que la sociedad plantea y a la institución universitaria en su conjunto. Un claro ejemplo de ello es el debate abierto sobre el acceso a la profesión docente, planteamiento que la Conferencia Nacional de Decanos ha reflejado en el documento de base sobre la formación y acceso a la profesión docente, APD, que desde la Comisión Permanente de la Conferencia Nacional hemos venido presentando hasta la fecha a las distintas administraciones públicas y agentes educativos. Queremos que los centros de magisterio y educación que imparten enseñanzas de grado universitario puedan alcanzar una interlocución directa con las administraciones competentes en cualquiera de los ámbitos territoriales del Estado, para así poder ser escuchados en los foros de decisión sobre gestión educativa. Porque, y esto es un hecho, ninguna reforma legislativa podrá ser aplicada y fructificar sin una implicación directa y efectiva del personal docente que luego deberá desarrollarla. Precisamente el pasado 6 de noviembre, una nutrida representación de decanas y decanos de todo el Estado, así como profesoras y profesores y representantes de las distintas administraciones educativas autonómicas, aceptamos la invitación del Ministerio de Educación y Formación Profesional para asistir en el Círculo de Bellas Artes de Madrid al foro Educar para el siglo XXI, desafíos y propuestas sobre la profesión docente, donde se pudieron debatir desde distintas sensibilidades y posicionamientos políticos varias opciones sobre cuestiones tan importantes y que nos afectan de forma directa, como la formación inicial docente, la inducción a la profesión docente o la formación y evaluación permanentes. Temas todos ellos que pueden cambiar tanto la carrera docente como el acceso a la profesión docente tal y como lo conocemos hasta ahora mismo. Otro desafío que está sobre la mesa de negociación es la propuesta que recibimos el 8 de noviembre, hace 3 semanas, a través de la Secretaría de Estado de dicho Ministerio,
solicitando a la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Educación, integrada por los centros universitarios con responsabilidad sobre títulos vinculados al campo educativo, que componen todos los pertenecientes a las universidades públicas y la gran mayoría de las universidades privadas, para aportar nuestra opinión sobre el nuevo borrador de propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Educación. Este acto de buena voluntad, no obstante, adolece desde su nacimiento del mismo infructuoso recorrido que se ha dado en las negociaciones con anteriores equipos ministeriales. De hecho, los resultados de las reuniones del anterior gobierno respecto a la mesa del Senado por el Pacto Educativo, que como suele suceder con cada cambio de gobierno, suponemos que ya no irán a ninguna parte. Aún progresarán en menor medida con un debate fundacional para una nueva propuesta de la ley educativa. Lo único que pedimos es que dicha nueva propuesta a debate, cuyo lógico acuerdo final debería acabar conformando un nuevo texto legislativo, con la pretensión unánime de permanecer en el tiempo por su solidez y también por su adaptabilidad a este medio cambiante, sea fruto del consenso y del análisis de todos los datos que se han venido manejando en los distintos foros competenciales, y que son muchos, y de buscar afinidades con otros sistemas educativos cuyo éxito sea reconocido a nivel europeo, si es que la pretensión de todos los implicados en la docencia en educación universitaria es en ofrecer un futuro competitivo y con opciones de empleabilidad a nuestro estudiantado. Y así debería de ser, esta vez, sí que sí. Tendríamos que lograr entre todos los sectores implicados que la sociedad se sintiera comprometida con un sistema educativo público y de calidad. No deseamos que la nueva propuesta de Ley Orgánica de Educación se convierta, por otro lado, en la dolorosa ejemplificación del mito de Sísifo. Pero entrando en desafíos más tangibles, sobre los que sí que tenemos un mayor campo de acción y que nos planteamos de forma más inmediata, permítame citar, por ejemplo, la revisión del modelo del calendario abierto que elegimos en un principio, pensando en las ventajas académicas y administrativas que conllevaba, así como en la previsible mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Ha pasado un curso y creemos que en líneas generales los resultados obtenidos han sido satisfactorios, y una vez dispongamos de más datos, sopesaremos, por un lado, su correcta adaptación tanto administrativa como académica en nuestro propio centro, y si la opción elegida fue la mejor, fue la mejor, o si por el contrario, merece la pena considerar la propuesta de ir hacia un calendario cerrado, tal como hicieron otros centros de nuestra universidad. Consultaremos evidentemente al rectorado para que nos facilite los datos de ejecución de dicho calendario alternativo en esos otros centros, si los hubiere, para así poder tomar una decisión lo más ajustada posible en función de la valoración de su aplicación en otras facultades y escuelas de la UGR. También y sensibles a la demanda de una mayor y más adecuada conciliación familiar con relación al estudiantado y al profesorado, revisaremos la reestructuración horaria que acometimos en el Plan de Ordenación Docente y a la que desde el inicio del presente curso académico estamos realizando un seguimiento continuado para verificar que el esfuerzo y el intenso ejercicio de debate y discusión desarrollados para lograr dicho acuerdo han producido los efectos esperados, o si, de cara al próximo curso, tendrán que introducirse una serie de nuevos ajustes. Hace un año apelé a la sensibilidad de nuestra rectora acerca de las urgentes necesidades de mejora del inmueble universitario que ocupamos, y atendió nuestra solicitud. Se ha llevado a cabo, por ejemplo, el arreglo de la cubierta del lucernario del edificio central. Gracias a ello, no se ha visto mermado el presupuesto del centro y ahora, con toda la prudencia que nos otorga la experiencia, confiamos en que la imagen de un edificio lleno de cubos y recipientes sembrando los pasillos cada vez que llovía sea tan solo una foto virada al sepia de un pasado remoto. Hemos sido, como no puede ser de otra manera, rigurosos en el uso de los recursos disponibles y hemos priorizado todas aquellas acciones que pudieran redundar en la mejora de la seguridad y la inclusividad. A pesar de ello, somos conscientes de que tenemos toda una serie de necesidades estructurales y coyunturales esperando a ser atendidas y para las que sabemos que contamos nuevamente con la sensibilidad y voluntad de apoyo de nuestra rectora aquí presente. Hay acciones sobre las que nos gustaría incidir porque consideramos que la situación actual dificulta lograr el equilibrio entre recursos y necesidades. Por ello vuelvo a insistir, y permítanmelo, en que hay que adecuar el número de plazas ofertadas a los estudiantes de nuevo acceso
por parte de las facultades de educación andaluza, públicas y privadas, a la realidad de la demanda laboral en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país, para no seguir inundando un mercado laboral incapaz de absorber tal número de egresados. Dicho ajuste, tan solo cuantitativo, permitiría una reducción del número de estudiantes por grupo, lo que mejoraría sin duda de ningún tipo la calidad de la docencia y de la formación de nuestro estudiantado, pudiendo poner en práctica metodologías activas que reflejen la realidad de las aulas. De verdad que no podemos seguir teniendo grupos con entre 70 y 80 estudiantes de media, cuando la realidad de las escuelas son grupos de 22 a 25 estudiantes. Seguimos trabajando también para mejorar la colaboración entre los maestros y maestras en ejercicio y la facultad, para desde nuestras posibilidades consolidar el intercambio de experiencias docentes y de investigación e innovación que reflejen esa realidad educativa que se da en las aulas de primaria y en la educación superior. En ese sentido, puedo afirmar que la relación con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía está siendo inmejorable y es nuestro deseo que continúe siéndolo así. Igualmente, queremos continuar consolidando la internacionalización. Acabamos de aprobar la pasada semana el Plan de Internacionalización del Centro, que recoge las medidas y acciones que tomaremos los próximos años y que confiamos cubran las expectativas formativas de los discentes y los preparen para un mercado laboral cada vez más global y competitivo. En el ámbito del personal docente e investigador, estamos satisfechos con la liberación de las restricciones de la tasa de reposición que están permitiendo que muchas compañeras y compañeros puedan consolidar su promoción y estabilización. Sería deseable que el acceso a la función pública por parte del profesorado acreditado continúe a este ritmo y permita en un plazo corto de tiempo la desaparición de las listas de espera y recuperar los puestos, eso sería lo deseable, recuperar los puestos que durante la etapa más dura del periodo de crisis no se pudieron cubrir al no permitirse la tasa de reposición del 100%. También hoy, que tenemos también memoria de un curso y proponemos planes de acción para los siguientes, queremos celebrar que el encargo docente haya bajado a 28 créditos y confiamos que para el próximo curso sea una realidad los 24, demanda vital en un centro como el nuestro, donde los grupos cuentan con un número muy elevado de estudiantes. Permítanme también trasladar la preocupación de muchos departamentos de nuestra facultad sobre la propuesta de afinidades entre áreas de conocimiento para la contratación de nuevo personal, en lo que respecta a los ámbitos de conocimiento, tema sobre el que profundizaremos. Celebramos de igual modo la puesta en marcha del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, junto con la Universidad de Sevilla, que nos va a permitir poner en valor y potenciar lo mucho y bueno que en este ámbito o que en el ámbito de la investigación se hace en este centro. Este año, los rankings han vuelto a reflejar una realidad que se hace necesario mencionar hoy aquí. Volvemos a estar muy bien situados en el contexto internacional y eso es gracias al trabajo y esfuerzo de todas y de todos. El ranking de Shanghái en julio pasado así lo constató y más recientemente, el 5 de noviembre, el Times Higher Education, uno de los 3 rankings internacionales universitarios con más difusión y relevancia mundial, sitúa a nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Educación, entre las 300 mejores del mundo. Veamos esto como un desafío que superar. Tomemos estas evaluaciones como un acicate para no conformarnos con lo alcanzado y aspiremos a mejores metas. Pero no es cuestión ahora de seguir pormenorizando una recopilación de las medidas y acciones llevadas a cabo en nuestra facultad, así como de sus resultados. Dejemos pues los datos para la presentación de la memoria de gestión que les adelanto haremos a finales del próximo mes de diciembre. En este curso termina una etapa de gestión muy activa por parte de un equipo nacido como fruto del consenso y en las elecciones al decanato de septiembre de 2019 tendremos la oportunidad de hacer balance, rendir cuentas sobre todos los compromisos cumplidos y debatir en positivo y en profundidad en el seno de la comunidad universitaria sobre proyectos y nuevos retos ilusionantes para nuestro centro. Por último, quiero terminar haciendo mías las palabras de 2 personas a las que guardo un enorme respeto académico y personal. Las primeras son del filósofo y académico Emilio Lledó, defensor incansable del poder transformador de la educación, quien en su introducción a la obra sobre la educación, recientemente publicada, reproduce esa frase que Kant recogió en la introducción de su escrito sobre pedagogía. El hombre solo puede ser hombre por la educación. No es nada más que lo que la educación hace de él.
Y continuando con esta misma idea, afirma Lledó que uno de los trabajos social y humanamente más importantes y gratificantes es el ejercicio profesional de la educación. Por ello, no hay nada más triste, y aquí sigo citándole, no son mis palabras, que esos profesores ganapanes, les llamaba Schiller, sin amor a lo que enseñan y a los que enseñan. La segunda cita corresponde a la respuesta del lingüista y académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, al que tuve el placer de conocer en mi época de estudiante, a la pregunta de una periodista sobre qué problema de España le parece más preocupante. Su contestación es iluminadora. El problema de España más preocupante, desde el punto de vista externo, es la convivencia política. Pero desde el interno es la educación. Que el país sepa ver que el futuro depende de la educación y de la investigación. De la buena educación depende el progreso de un país y la felicidad de sus ciudadanos. Solo me resta desearles un buen día del patrón y un curso académico 2018-2019 lleno de éxitos. Muchas gracias. Señor decano, señora secretaria, profesor, no, yo creo que me oyen, Cera, queridos compañeros, compañeras, que estamos compartiendo este día de celebración extraordinario del patrón. Pido disculpas porque tengo la tos y por eso ha sido un poco el rebuscar los caramelos, disculpe. Bien, un día, como decía, del patrón es un día que nos sirve para la reflexión y de esa reflexión, pues yo creo que en general alegrarnos porque como el espíritu crítico forma parte de la vida universitaria, es importante que en esa reflexión tengamos claro que la crítica tiene que ocupar un espacio porque es lo que nos permite realmente avanzar. Y creo que eso es importante y por eso luego nos congratulamos. Tenemos un sentimiento de pertenencia a una institución capaz de transformarse y eso nos hace a todos sentirnos orgullosos de ser universitarios y, en este caso, pertenecer a la Universidad de Granada. Estoy convencida que ahora mismo es el sentimiento que a todos nos embarga fundamentalmente. Quiero felicitar a la señora secretaria por la excelente memoria, da una idea clara, concreta y precisa de los avances del centro, de las implicaciones del centro y de la estructura del centro dentro de nuestra universidad. Y yo también me congratulo, no le regaño por los rankings, lo único que digo siempre que los rankings no nos gustan hasta que nos va bien. Y cuando nos va bien, y como ahora nos van bien, pues estamos todos encantados. Y yo como rectora, con el ranking, con el lugar que ocupa la Universidad de Granada en los distintos rankings, estoy muy contenta. En otros centros la cosa es un poquito más complicada, pero bueno. Muchísimas gracias y felicidades y enhorabuena. Profesor Licera, extraordinaria, excelente conferencia. Debo de confesar que cuando he leído el título venía con una curiosidad tremenda, muy grande, fruto de mi desinformación, inexperiencia, del valor importantísimo y de esa reflexión que nos ha hecho de qué representa el paisaje en nuestra vida, en la vida cotidiana, en la vida que recordamos, en nuestra memoria, en nuestro patrimonio, en nuestro sentido de ser, y me ha parecido excepcional, porque además nos ha llevado perfectamente desde el conocimiento a la realidad, qué tenemos que hacer en un futuro para que pueda seguir existiendo. Hablamos del paisaje de nuestra historia y han salido imágenes extraordinarias que reflejan además la interacción del hombre, de la mujer en su hábitat y en su entorno, y creo que eso forma luego, como decimos también, parte de nuestra vida. Hablamos del paisaje urbano, de todo lo que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, pues por la calle, compartiendo, del paisaje de nuestra vida profesional, de nuestros compañeros, y cómo todo ello va fijando las cualidades que nos hacen crecer como personas. Mientras lo estaba oyendo, me he acordado y sobre todo con ese valor de conservación que tiene que tener y de sostenibilidad, me he acordado de algo que comento siempre últimamente, y es que en la universidad tenemos un compromiso social importante,
que es formar a los profesionales del futuro, responder a la sociedad ante las demandas que tiene, pero también tenemos que formar ciudadanos, que luego comentaré. Tenemos que formar esa ciudadanía, ese concepto que la Revolución Francesa puso encima de la mesa, le citoyen, donde la persona adquiere las capacidades críticas, las capacidades de reflexión, de análisis, y eso interacciona con ese paisaje urbano, ese paisaje rural, y se forman entonces el concepto de ciudadano. Fundamental, pero es que además lo que tenemos más fuerte es un compromiso ético, y es tratar de mantener a la especie humana en un futuro, en un planeta sostenible. Y eso realmente se hace primero amando ese paisaje, entendiendo que forma parte de nuestro patrimonio y que estamos obligados a cuidarlo. Muchísimas gracias, extraordinaria y excepcional. Quiero felicitar a los estudiantes que han recibido su premio extraordinario, porque valora mucho el esfuerzo, el trabajo y el rigor con el que lo han ido haciendo. Igualmente a los nuevos doctores, creo que nadie mejor que vosotros sabe lo que supone realizar una tesis doctoral, trabajar dentro de un grupo de investigación, tener unos tutores con los que a veces no siempre se está de acuerdo, pero sí que tendemos a respetar sus ideas porque nos aportan también esa capacidad crítica, y creo que con este reconocimiento el centro también os lo está valorando, muy importante. A nuestro profesorado que se jubila, este año no ha habido personal de administración y servicios, ¿no? Hemos tenido solo profesorado. Cuando estaba viendo a todos, a los que os conozco mucho, porque hemos compartido muchas ilusiones, mucha vida universitaria, discusiones también, discrepancias, es importante esa idea de lo que representa la discusión, el diálogo, a veces un poco más o menos acalorado, porque no debemos estar siempre totalmente de acuerdo, forma parte también, como he dicho, la crítica. Me he estado acordando de que este año, y lo comentábamos al principio de curso, se celebra el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, es decir, de cuando la universidad, en el concepto medieval de universidad, empieza en nuestro país, y también me ha venido a la cabeza que es el 30 aniversario de la Magna Carta de las universidades. En la Magna Carta de las universidades, los compromisos que adquirimos y lo que exigimos es primero la autonomía universitaria, pero con una capacidad de rendir cuentas a la sociedad, es decir, ejercicio libre y responsable de la profesión, pero rindiendo cuentas. En segundo lugar, la libertad académica, la importancia que tiene la libertad en todos los aspectos para poder desarrollar la investigación, la transmisión de conocimiento, la propia gestión, con una libertad e independencia, no solo la autonomía, sino la independencia personal de poderes políticos, religiosos, etcétera, entendiendo a lo que es el valor del conocimiento. Y lo tercero, la integridad académica, necesaria y fundamental. Una defensa importante de la integridad académica. Y cuando he ido felicitando, dando la enhorabuena, agradeciéndoos que algunos queráis seguir compartiendo con nosotros actividad, aportándonos vuestro buen saber, he pensado en vuestra integridad académica, total, importante, y como Universidad de Granada quiero agradecerosla. Señor decano, muchas peticiones, pero bueno, vamos a ir hablando y abordando una. Yo también digo que este año también me someteré a un proceso electoral, ¿no? Posiblemente pues con otros candidatos, y tiempo tendremos también de reflexionar sobre lo que ha sido la gestión de estos 4 años, ¿no? En cuanto a un programa con el que nos presentamos, que se ha podido ir cumpliendo, etcétera. Debo decir, y sabéis que estuve en la Junta de Centro, que quizás de lo que más satisfecha me siento y más contenta es de poder eliminar las listas de espera. Esto en el personal, en el profesorado y en el personal de Administración y Servicios, una nueva RPT, y también haber podido mejorar mucho la tasa de reposición. ¿Por qué? Pues porque claramente apostamos por una universidad de las personas en un momento donde estábamos en total crisis y había que defender la importancia de la renovación de las plantillas, la importancia de la estabilización, de la promoción, para evitar frustraciones y para servir de ejemplo a los que se iban incorporando entonces con cuentagotas, para que viesen lo que era de verdad esa integridad académica y esa trayectoria que hoy hemos reconocido en algunos de nuestros compañeros. Y realmente creo que eso se va a poder hacer.
La idea es que en el mes de febrero o marzo próximo vayamos a un Consejo de Gobierno donde puedan salir todas las plazas de promoción que estaban esperando. Por tanto, cumplir con esa idea de que sí se podía hacer, se haría. Es cierto que esto ha sido a costa a veces de olvidar las infraestructuras. Yo también tengo cubos y fotos con cubos en un lugar que no debería de tenerlo porque es un BIC y estamos obligados a conservarlo y a cuidarlo, pero evidentemente es complejo y poder hacer. Vamos a empezar a abordar un plan director de infraestructura que permita que vayamos, pero primero era todo lo que he comentado anterior. Porque además también hemos apostado por incorporación de ayudantes doctores, de personas tanto para como ayudantes doctores a docencias, también ligados a investigación, con planes de captación de talento, de programas, de reinserción que nos permitan ir rejuveneciendo. El otro día un medio de comunicación, y la verdad que fue porque yo lo comenté, pero no pensaba que nadie me estaba oyendo, y digo, tenemos una edad media de 56 años en la Universidad de Granada, y rápidamente la vicerrectora de PDI me corrigió, dijo no, a los 2 días ya había salido en prensa, la edad media que tenemos ahora mismo es de 51. Hemos bajado, pero todavía tenemos una plantilla envejecida, lo digo porque yo estoy muy por encima de esa edad. Entonces, tenemos que seguir trabajando en que se incorpore la gente joven. La gente joven se está incorporando con 40 años, 38, 40. La edad media tampoco puede ir bajando mucho si vamos calculando, pero claro, los procesos de selección implican hoy en día que contratemos a los mejores, porque creo además que es lo más importante que hace una universidad en su acción inmediata de docencia, contratar a los mejores. De ahí que se haya modificado un baremo, no porque tengamos dudas de nadie, entendemos que todo el mundo quiere contratar a los mejores, pero siempre hay alguna pequeña contaminación que si tratamos de evitarla, mejor. Y en esa idea ha sido un baremo objetivo, tratando de reequilibrar y que podamos tener esa noción y tranquilidad de que estamos trabajando bien. Es cierto, y me ha planteado que para ello está el tema de las áreas afines, el tema de obligado cumplimiento, tema de áreas afines para contratación, no estamos pensando en otros temas. Si llegan, ya llegarán. Ahora mismo estamos hablando de la contratación y ahora mismo se ha llevado a los departamentos, se ha enviado a todos los directores de departamento para que lo pasen a todo el profesorado, estudiantado y personal, la idea que lo que sea el documento que refleja el decreto que hay una normativa sobre áreas afines, lo que se está aplicando en la ANECA, lo que se está aplicando en algunas, con perdón, ANEQUILLA, agencia de evaluación que lo están aplicando, y lo que en esta universidad se tuvo presente a la hora de las vinculaciones de las asignaturas. Es decir, no es un documento que ha nacido de la nada, sino que nace de un trabajo previo, pero también de un trabajo que venía con tiempo. Y además no olvidemos que hemos tenido una comisión que ha estado trabajando intensamente, Sorperal ha formado parte de ella, en ver qué baremo sería el más adecuado, pero siempre teniendo en cuenta que debíamos de ir al área afines. Lo que se ha enviado un documento de estudio, estamos esperando recibir el feedback, recibir las recomendaciones y todo lo que nos quieran indicar a efectos de que se pueda analizar con el rigor. Pero también quiero decir de dónde ha partido ese documento, que ha sido del análisis y de estudios que se habían hecho con anterioridad. Hemos hablado también de los temas de docencia. Y en los temas de docencia, el primero importante es que se ha trabajado y ya aprobaremos pronto el programa Docentia, un programa Docentia fundamental para que sepamos cómo impartimos nuestra docencia, cómo nos relacionamos con el estudiantado, cómo esa relación discente-docente establece el hábito adecuado y está generando un proceso de formación y de aprendizaje necesario para la vida universitaria. Creo que es un programa muy bueno, también se ha hablado, se ha llevado por varios lugares y continuaremos con ello hasta que lo podamos aprobar en Consejo de Gobierno. Es cierto que tenemos grupos muy numerosos y idea es trabajar en que para la contratación de ayudantes doctores empecemos a pensar en esa reducción de grupos numerosos, porque no se puede hacer un trabajo, una evaluación continuada, un trabajo riguroso cuando los grupos son de 80, 85 y 90
o más en los casos de los repetidores. También tenemos nosotros que mejorar mucho, porque tenemos que hacer una enseñanza que invite a la participación, a la discusión, a un aprendizaje total en esa relación, no en una lección magistral, que la lección magistral tiene el valor que tiene, pero no todas son lecciones magistrales, lógicamente, sino creo que ahí hay que hacer un trabajo mucho más continuado y real. En ámbito de docencia hemos hablado del límite de acceso, de la adecuación. Ojo, no perdamos de vista que no solo formamos los profesionales del futuro, estamos formando a la ciudadanía, a las personas que luego van a hacer la crítica, van a hacer la reflexión, van a ser personas políticas, personas con liderazgo. Y esto tampoco podemos olvidarlo. No solo estamos formando profesionales, no podemos adaptar nuestra entrada de estudiantes a lo que es el mercado laboral. Eso es simplificar el proceso educativo. Eso es una mercantilización también de nuestra actividad. Y creo que debemos de tener unas miras. Que tengamos que disminuir el número de estudiantes por grupo, cierto, pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera porque el valor de la universidad, he dicho, no solo es formar profesionales del futuro, sino va mucho más allá. Tiene otra serie de compromisos. Compromisos que yo sé que en el centro se hacen por la implicación que tiene el centro en programas de cooperación, en programas de investigación, en contratos, en relación con su entorno, en la cultura científica, en las publicaciones, en temas que hasta hoy no se han evaluado adecuadamente. Pero habréis seguido por la prensa que se ha presentado ya lo que va a ser el sexenio de transferencia de conocimiento. Y ahí es donde también se va a evaluar esto. No solo la transferencia en número de patentes, contratos de investigación, relaciones con empresas, sino lo más importante, transferencia de conocimiento a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo por la sociedad? ¿Qué programas educativos, formativos, de investigación, cultura, conferencias, seminarios estamos haciendo para lograr esa interrelación total? Yo creo que esto es un avance importantísimo. Tendrá sus problemas. Estoy convencida que en la primera convocatoria ya empezarán los problemas. No me han evaluado, me han hecho, han tenido, pero creo que es un avance muy importante para que esa vida académica, reflejo de nuestra integridad académica, tenga la valoración adecuada. Estoy viendo a la profesora Cambril, hace unos días estábamos en Guadix viendo el excelente trabajo que se ha hecho en el hospital, convirtiéndolo en un museo para obras. Todo eso tiene que tener un valor. Todo eso tiene que tener un reconocimiento, porque nuestro trabajo no solo es docencia e investigación, es fundamental, no perdamos de vista dónde estamos, pero tenemos también que hacer eso que hace 100 años se inventaron llamando extensión universitaria, y eso debe de valorar. Y tenemos que tener también un compromiso especial con la inclusión y la igualdad. Es cierto que vengo de unas jornadas particulares, pero quiero daros un dato en cuanto a igualdad importante. Hablamos de carreras masculinizadas, las carreras STEM, y todos estamos oyendo programas, quiero ser ingeniera, quiero valorar, pero nos olvidamos de las carreras feminizadas, las del ámbito de la salud y las del ámbito de la educación. ¿Por qué? Vamos nosotros también a poner la educación en el centro de nuestra vida, en valorar la educación. ¿Es que solo va a tener valor ser ingeniero? ¿Ingeniera? No, no olvidemos, démosles como sociedad y como universidad el valor. Por tanto, hagamos también campañas para no una excesiva feminización en determinados ámbitos del conocimiento. Esto sería realmente un trabajo que nos haría universidades inclusivas e igualitarias totalmente. Cuenten con el compromiso de este equipo rectoral y de esta rectora específicamente para trabajar en ese ámbito, porque hay porque además piensen que los patrones educativos, donde se aprenden, yo tengo poca idea de esto, pero por lo que voy viendo y voy leyendo, la educación es un proceso a lo largo de toda la vida, pero evidentemente se fijan conductas y aprendizajes a una determinada edad. Hagamos también la igualdad ahí, en ese apartado, porque si ahí tenemos esos valores educativos y esa igualdad, muchos, no todos, pero
muchas partes de los problemas que actualmente tiene nuestra sociedad, estoy convencida que tendrían otra solución. Son muchos los retos, me he dejado muchas más cosas, he estado notando algunas. Bueno, lo del encargo docente sí será una realidad todo esto, pero vamos a hablar también de deberes, no solo de derechos, ¿no? Y por eso he querido decir también cuáles son las necesidades y qué debemos hacer. Quiero felicitaros mucho a las personas que os jubiláis, a todos, Eugenia, Mata. He visto personas que constituyen la historia de esta universidad, la historia de este centro, la historia de esta facultad y la historia de estos estudios tan fundamentales y necesarios para que continúe, para que siga fluyendo ese conocimiento y al fin cumplamos con ese compromiso social, pero sobre todo cumplamos con el compromiso ético que todos tenemos. Muchísimas gracias, feliz Día del Patrón y enhorabuena. Ahora, según el programa, debería de estar la actuación del coro. No sé si hemos hecho por una vez los deberes y hemos ido bien de tiempo y hemos acabado antes de la hora, pero debería de estar aquí. Que no sé la hora que es, disculpadme tampoco, ¿eh? A 2:25. ¿Cómo? Cantamos el rodeamos. Cantamos el rodeamos. Alguien que entone, por favor, de música. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus. Nos habebitumus.